partir de este momento, ustedes y nosotros compartiremos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Saludos, buenas tardes, tengan todas y tengan todos bienvenidos y bienvenidas al programa Información a todo riesgo, que todos los viernes de 4 a 5 de la tarde nos acerca a los temas sobre la gestión de riesgos de desastres. Recuerden que en el programa buscamos contribuir a conciliar la relación del hombre con su entorno y tenemos un lema en nuestro programa: para que el desastre no nos alcance. Muy buenas tardes, Nilsa. Saludos, Adelfo, saludos también a todos nuestros oyentes. Trabajaremos para todos ustedes en el programa de hoy, Andrés Plusca, quien como siempre se ocupará del control técnico del espacio. Como productores y moderadores estaremos Nilsa Gulfo con el CNP 6779. Adelfo Solarte con el CNP 8965. Bueno, como asesor de los contenidos nos acompaña el doctor Alejandro Liñayo. En la asistencia de producción estará el profesor Iván Chacón. En la edición y montaje, Gerardo Montes. En la dirección de la FM 100.9, Enrique Torres. El programa llega a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral del Riesgo SIGIR y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. Y así damos inicio hoy viernes 29 de abril al programa número 25 del Sí, así que nuevamente bienvenidos y gracias por sintonizarnos. A partir de este momento vamos a entrar ya en materia. Previamente, como nos piden siempre muchos de las personas que nos siguen en el programa, vamos a recordarles que el programa no solamente puede ser escuchado en su aparato de radio, sino que vía internet sintonizando a éxitos100.9fm.com.be. Allí, vía internet, en cualquier parte del mundo, usted puede sintonizarnos y si quiere acceder al el repositorio de programas, donde tenemos todos los programas previos y todos los temas tratados, puede acceder vía internet también a la dirección www.sigir.org y se va a la sección de novedades. Ahí va a encontrar todos los programas, así que lo invitamos y le invitamos a que haga esto. Ya vamos a entrar en materia. Nuestro programa de hoy va a versar sobre el tema del riesgo en comunidades no controladas, en sectores populares, en barrios. Y para eso tenemos un invitado muy especial, así que, bueno, vamos a dar paso de una vez a nuestra primera sección. Con los especialistas. Hoy con los especialistas, Adelfo, tenemos al profesor Argimiro Castillo Gandica y seguramente pues nos va a surtir muchísima información sobre el tema que tenemos pendiente. El profesor Castillo es arquitecto, es egresado de la Universidad de los Andes en 1990, ha realizado estudios de maestría en Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural. También se ha doctorado en Análisis de Estructuras Arquitectónicas, eso fue en el 2005 en la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España. Su trabajo de investigación lo ha desarrollado en el área de riesgo sísmico y en escenarios de daños sísmicos de edificaciones. Ha participado en congresos internacionales, en jornadas nacionales y ha sido invitado como conferencista en varios eventos nacionales. Se ha desempeñado como coordinador del Centro de Investigaciones de la Vivienda y es actualmente decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. Pertenece al Grupo de Investigación sobre Espacios Públicos, GISEP, de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. Gracias, Nilsa, por la presentación y entonces ya le damos la bienvenida. No solamente es todo lo que acabamos de leer, es muchas cosas más y además hay que decir una persona altamente apreciada en el ámbito universitario y en la ciudad, así que nos alegra mucho, Argimiro. Vamos a tutearlo un poco para entrar en confianza tu presencia en el programa. Y de una vez vamos a entrar en materia. Tenemos una pregunta para que tú comiences a hacer tus reflexiones, en el entendido de que eres arquitecto y tienes una lectura de la ciudad muy amplia. Te preguntamos por qué es importante para usted como académico, como investigador, la mirada del tema de la gestión de riesgos de desastres aplicada en el ámbito urbano a la ciudad. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, agradecer la invitación a este programa y al director de la radio, a ustedes como productores y a la gente, a nuestros compañeros del SIGIR, Alejandro Liñayo y el profesor Iván Chacón. Pues bien, mira, esto tiene que ver mucho con lo que corresponde, ¿verdad?, al derecho ciudadano de la seguridad.
y también es concordante también con uno de lo que llamamos de las 7 metas del milenio, que es justamente el de la sostenibilidad o sustentabilidad. Es decir, estos temas de gestión de riesgos, sobre todo en ámbitos urbanos, están orientados hacia mantener la ciudad en un futuro, es decir, trabajando desde ahora. Porque la gestión de riesgos incluye dentro de sus estrategias las 3 fundamentales, que vienen como todas las cosas buenas en tríadas, que son prevención, preparación y mitigación. Es decir, ¿por qué? Porque la idea no es gestionar el desastre, sino tratar de reducir el desastre. Ya desde hace unos 15 años a nivel mundial se está trabajando en esto con la Secretaría Internacional de Reducción de Desastres de la Organización de Naciones Unidas. Y es un interés ciudadano, por supuesto, que el tema de la gestión de riesgos y de el asegurar no solamente el funcionamiento físico de la ciudad como estructura, sino el funcionamiento de la ciudad como sociedad, la sociedad que vive y mora dentro de la ciudad y que establece todas sus relaciones y sus actividades dentro de ella, deben ser capaces de permanecer, digamos, no intactas, por supuesto, porque eso es imposible, pero sí con un cierto nivel de funcionamiento después de ocurrido un cierto evento natural esperado dentro de ese ámbito. La estrategia de la gestión de riesgos, como ya he dicho, pues incluye un mundo completo de posibilidades, sobre todo en ámbitos como lo son las ciudades, que son ámbitos muy complejos, donde, por ejemplo, particularmente en los estudios que yo he hecho, he mirado fundamentalmente la cosa física, es decir, cómo lo físico se afecta y cómo se puede dañar, ¿verdad? Y una estimación de los efectos inmediatos de esos daños en cuanto, por ejemplo, a víctimas. Sean en las 3 posibilidades que hay: heridos leves, heridos graves y muertos. Y por supuesto, para poder evaluar las víctimas hay que evaluar el daño físico en edificación fundamentalmente. Pero por supuesto, todo el resto de las consecuencias sobre las actividades que se desarrollan en una ciudad deben ser evaluados. Bueno, profesor, fíjese, la ciudad, como usted lo ha dicho, es una amalgama. Hay sectores consolidados urbanísticamente, pero a otros que apenas subsisten. Y parece obvio que la mirada hay que atender la vulnerabilidad que debe ser distintiva en estos sectores. ¿Por dónde empezar a atacar ese problema? Pues mira, este es un problema ético, ¿no? Y es un problema político, por supuesto. Por supuesto que además, si uno tiene un problema, empieza por, como dicen, lo más peor de todo. O lo peor de todo. Bueno, mal dicho, pero como se dice popularmente, por lo más peor, ¿no? Por ejemplo, en los estudios que yo hice sobre todo lo que es edificación en la ciudad de Mérida, que incluye vivienda, comercio, institucional, etcétera, sí se notan unas zonas de altas vulnerabilidades que justamente coinciden con estos asentamientos urbanos populares autoconstruidos, comúnmente llamados barrios. Este es el nombre que yo le he dado para que, digamos, la comunidad científica entienda de qué se trata, porque uno dice barrios en un artículo internacional y en España entienden una cosa, en Argentina otra, en Venezuela otra, en México otra, y en Estados Unidos no tienen ni idea. Y mucho menos en el mundo anglosajón del resto, ¿no? Claro, de los Estados Estados Unidos. Es como decir rancho, que aquí es exacto. El rancho es una propiedad de un tejano muy rico, ¿no? Y entonces fíjate tú, en esos estudios, justamente esos puntos calientes de vulnerabilidad, es decir, de concentración de edificios muy vulnerables, muy cercanos unos a otros, en altas densidades, además delimitados sobre zonas que también son peligrosas per se, laderas del río, por ejemplo, como tenemos la ubicación de nuestros barrios aquí en Mérida, ¿sí? ¿Dónde los tenemos? Pues los tenemos en la vega del río Albarregas, los tenemos sobre los bordes del Chama, lo tenemos en esos terrenos urbanos indeseables, ¿verdad? Que han sido pues invadidos, que no son aptos para casi ningún tipo de construcción donde deba vivir la gente, ¿verdad? Porque además tienen otra serie de problemas que han sido resueltas de manera, digamos, informal, como lo son todos los servicios. Estamos hablando de electricidad, de gas, de agua, conducciones, por supuesto, que son hechas pues de la mejor manera posible, y cuando se han hecho estos programas de consolidación de barrios, pues bueno, lo que realmente estamos consolidando es la vulnerabilidad, y desgraciadamente la pintura sismorresistente o antisísmica pues no existe. No existe, es un problema intrínseco de la estructura, de la calidad estructural de la edificación, y que es notable en estas edificaciones, dentro de estos asentamientos urbanos espontáneos en la ciudad, que no son, digamos, de suficiente calidad, es decir, que son de muy alta vulnerabilidad sísmica, que es el estudio que se ha hecho. Por supuesto, la idea es dónde empezar a atacar ahí, pero ahí tenemos diferentes posibilidades.
porque uno dice, bueno, una vez visto esto, ¿qué podríamos hacer para corregir o para limitar, ¿verdad?, el riesgo? Dice, bueno, una sería la mitigación. Pero el problema de la mitigación significa que tú tienes que reforzar la estructura de la edificación para que pueda resistir un cierto terremoto esperado, que son muy vulnerables. Pero esas son estrategias costosas. ¿Por qué? Porque son casuísticas. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, en el barrio de La Milagrosa, hay 506 edificios del tipo autoconstruidos de concreto armado, autoconstruidos de pórticos de concreto armado. Pero en cuanto a lo que es la configuración en planta alzado del edificio, de elementos y el aposicionamiento de los elementos estructurales y de los elementos no estructurales, hay mucha variación, de manera que cuando uno entra en cada edificio particular, cada edificio es un caso. Entonces cada edificio sería un estudio particular, donde por supuesto debería pasarse a un estudio no cualitativo como el que hice yo, sino un estudio cuantitativo de simulación numérica modelada de ese edificio. Y pues eso consume mucho tiempo y quizá pues no valdría la pena. ¿Por qué? Porque igualmente están ubicados en un sitio peligroso. Entonces esto es así como... La mitigación entonces, desde el punto de vista estructural. Exacto, podría fallar, porque entonces sería el terreno el que tendría problemas, ¿no? Cuando en realidad lo que debería hacer es que en esos sitios no deberían haber tales construcciones. Y si hubiesen construcciones, porque fuesen muy ligeras y no de este tipo, es decir, ligeras y dúctiles. Por ejemplo, digo, ese podría ser otra solución, pero eso implicaría derribar y volver a construir. Y muchas veces las estrategias de mitigación también son caras en su aplicación, porque hay que desocupar el edificio, hay que intervenir el edificio. Muchas veces los edificios tienen problemas y hay que hacer tales refuerzos estructurales que valdría más bien la pena construir un edificio nuevo. Sí, y bueno, es que así como lo estás planteando, profesor Argimiro, nuestro invitado de hoy, ya de por sí le pone como una cierta, vamos a decirlo, justificación a aquellos que dicen, bueno, que atender este problema es duro, es complicado, no nos pidan tanto, ¿no? Y por eso... Pero no imposible. Sí, pero no imposible. Entonces, claro, uno, y hablas también del tema ético, entonces fusionando esas cosas, uno dice, y mira hacia los organismos, porque alguien tiene que tomar la decisión política, la decisión pública de proponer algo para eso y no hacerse de la vista gorda. Entonces, desde tu punto de vista como investigador, académico, persona que conoce el problema, bueno, ¿qué ocurre en el ámbito público de los gobiernos, sobre todo municipal, el área gubernamental? ¿Hay una concepción de esto como tema prioritario? La respuesta a esta pregunta la vamos a esperar al regreso. Primero vamos a identificar y luego regresamos con más de información a todo riesgo. Hay hombres y mujeres voluntarios que exploran los rincones más recónditos de los Andes en busca de signos, señales de movimientos del planeta. Ellos son el equipo que le da vida a Fundapris, la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico. En Fundapris hacemos de la investigación una herramienta preventiva. Seguimos con información a todo riesgo. Hoy, viernes 29 de abril, el programa número 25, tenemos como invitado al doctor, arquitecto, profesor Argimiro Castillo, quien nos está conversando un poco sobre el tema de la caracterización del riesgo en lo que llamamos asentamientos no controlados. Son estas comunidades, sectores populares que surgen de manera a veces espontánea, un poco informal, normalmente en sitios poco agraciados para construir con peligro. Y le dejábamos una pregunta, una mirada hacia el sector gubernamental, profesor Argimiro. ¿Qué le dice ahí? ¿Considera usted que se está por lo menos planteando, explorando este tema de quién le pone el cascabel al gato cuando se trata de atender a los asentamientos no controlados y el tema de su vulnerabilidad? Mira, es un problema complejo y también requiere de varios niveles de decisión. En este problema de la reducción de riesgos a nivel urbano, deben entrar todos los ámbitos posibles del país, es decir, el nivel local, el nivel regional y el nivel nacional, porque cada uno de ellos tiene una respectiva responsabilidad dentro de eso. Aquí siempre ha habido mucha desidia en cuanto a la observación de la construcción de asentamientos espontáneos en zonas de alta peligrosidad.
no es de este gobierno, es desde que empezó el boom urbano en Venezuela, el crecimiento y la migración hacia las ciudades, el crecimiento totalmente descontrolado y la ocupación de espacios no aptos dentro de las ciudades para construir vivienda, normalmente autoconstruida, con una inversión de quizá promedio, podría hablarse de unos 25 años de inversión en lo que es la autoconstrucción en los barrios, ¿sí? Con fases de crecimiento vertical. Bueno, ya hay, por ejemplo, gente como Teolinda Bolívar que ha estudiado eso durante mucho tiempo, y hay un patrón, ¿no? Hay un patrón de crecimiento dentro de y tal. Entes gubernamentales que deben ocuparse de esto, pues todos, ¿no? Todos, cada cual con su responsabilidad. Por ejemplo, la alcaldía debería incluir, de hecho, nosotros estamos trabajando con la alcaldía en lo que es el planteamiento de los lineamientos principales del PEDUL para la ciudad, donde la parte de riesgo será tomada en cuenta como parte esencial. ¿Para qué? Para no solamente escoger los terrenos aptos, sino para decir qué tipo de edificaciones, con cuáles características dinámicas pueden ir en esos sitios. Porque aquí nosotros, por ejemplo, en la meseta de Mérida tenemos respuesta en superficie por el espectro de la norma entre 0.2 y 0.8 segundos de periodo fundamental de vibración. Malamente podemos nosotros, 0.2 y 0.45 creo que era. Malamente podemos nosotros decir que los edificios pequeños son buenos para Mérida. Estamos hablando de 5 a 3 pisos. En algunos sitios sí, en otros sitios no, porque eso depende de los depósitos del suelo. Si son más flexibles y más profundos, pues tienden a amplificar más la señal, ¿verdad? Pero también tienden a tener periodos más largos. Periodos fundamentales de oscilación son simplemente el periodo fundamental del terreno, ¿verdad? Y también hay un periodo fundamental de oscilación de un edificio, que es simplemente como si actuando como un péndulo simple, ¿no? El tiempo que tardaría en ir y venir. Fíjense ustedes, en Mérida pareciera que no responde, digamos, las variables urbanas a los tipos de terrenos sobre los que están las diferentes clasificaciones del suelo. O sea, si podemos ver nosotros que hay clasificaciones donde los edificios deben ser de mediana o baja altura, y resulta que los periodos también son cortos, es decir, son terrenos que podrían entrar, edificios que podrían entrar con la resonancia del periodo fundamental del terreno, si tenemos también terremotos con frecuencias altas o periodos bajos, ¿no? Ha ocurrido, y aquí se hizo un estudio en el año 76 donde se mapeó completamente la meseta de Mérida, y se han hecho otros estudios a nivel de simulación por vía de programas especializados de respuesta en superficie. La normativa es muy importante. Nosotros tenemos norma a partir del 98 que ya incluye ciertas cosas que todos deberíamos trabajar en ellas. Por ejemplo, ya en la norma del 98 entra la responsabilidad del arquitecto en la configuración general del edificio. Es decir, se toma en cuenta la configuración, forma, tamaño, elementos estructurales y no estructurales en su posición dentro del edificio, ¿verdad? Y se los clasifica. Y además se los castiga, es decir, se dice, si tiene tal configuración tienes que hacer tal cosa y meterle un cálculo dinámico y hacer no sé cuánto y Por supuesto, ¿quién tiene que observar el cumplimiento de la ley? El Estado. Nadie más. ¿Quién tiene que decir, señor, si usted va a autoconstruir su casa, tiene que ser así? Porque de hecho uno de los problemas que se consiguen en estos edificios autoconstruidos de concreto armado es que el detallado del concreto armado es malo. O sea, no cumple con ninguna norma, ni siquiera con la norma gravitatoria muchas veces. Ahora ni siquiera, no hablemos de lo que son empuje laterales. Y pues también sobre terrenos malos, etcétera. Y fíjense ustedes, por ejemplo, nosotros que hemos visto en los últimos 20 años, que no ha pasado nada, que eso sigue creciendo, que siguen creciendo los barrios, que los barrios se van consolidando, ¿sí? Eso es lo que está ocurriendo, que siguen creciendo verticalmente, que cada vez se vuelven más densos, que cada vez hay menos espacio, las edificaciones cada vez están más abigarradas y se empiezan a ampliar también sobre si ya los terrenos eran los mejores dentro de los peores, ahora está creciendo hacia lo peor de lo peor. Profesor, sabemos que usted abordó la experiencia de la gestión de riesgo en algunos barrios de la zona norte de la ciudad de Mérida. Y avanzó un poquito antes en la conversación anterior. ¿Qué fue lo que se encontró ahí? ¿Qué nos puede apuntar en el aspecto que le haya preocupado de sobremanera sobre ese estudio que se hizo? Bueno, mira, ahí lo que es alarmante es el nivel de vulnerabilidad, es decir, las altas vulnerabilidades de la mayoría de las edificaciones.
El estudio se hizo en el barrio de La Milagrosa. Se escogió el barrio de La Milagrosa porque uno, se tenían los datos de planimetría del barrio, y también por las características del terreno. Es decir, este barrio tiene los 3 tipos de terrenos sobre los que pueden estar un asentamiento urbano popular: un terreno plano, un terreno pendiente intermedia y un terreno de alta pendiente. Y también con configuraciones dentro del barrio, ¿verdad?, que hacen que las edificaciones tomen ciertas formas, digamos, no extrañas, pero que son formas que responden justamente a la ubicación donde está el edificio. Y son, no extrañas, digo, pero sí muy complejas. Y una de las recetas, digamos, de lo que es la filosofía en los últimos 25 años en diseño sismo resistente, que no antisísmico, así se llamaba antes, pero nada puede ser antisísmico. Lo único que puede ser antisísmico es coger el edificio y ponerlo a flotar en el aire. Pero ya para eso nos ponemos a construir castillos en el aire y no tocamos la tierra para nada. Pero entonces nos quedaríamos los arquitectos sin trabajo. Claro. Y eso sí es verdad que no es posible. Eso es malo para todos. Entonces, sobre todo para los arquitectos. Eso sería horrible para los arquitectos. Pero entonces, fíjense ustedes, la altísima vulnerabilidad, la densidad de población que tienen, ¿verdad? Los pocos espacios que hay para escape, para tensión, y sobre todo si esos espacios también pueden quedar cerrados por efectos de el material de derrumbe de alguna edificación o de la mayoría de las edificaciones, porque estudiándolo a un grado de intensidad de aproximadamente 9 de intensidad, pues el daño es generalizado. El daño a nivel de derrumbe, o lo que llaman algunos colapsos, es cuando un edificio estructuralmente deja de funcionar en un 60%. Con que se caiga ya un 30% del edificio es suficiente para que ese edificio no sea operativo para nada. Pero imagínense ustedes que un 60% de la estructura deja de funcionar, pues eso es un montón de piedra y roca y hierro y lo que es atravesado. Entonces la alta vulnerabilidad evidente y casi que de primera vista está ahí como a flor de piel sobre ese tejido urbano en esos asentamientos. Y desde la otra acera, en esas mismas circunstancias, en esos mismos barrios, ¿ha visto usted alguna experiencia, alguna realidad alentadora en torno a los caminos que podemos tomar para entender las expectativas comunitarias en este tema de la gestión de riesgos? Mira, yo he estado en 2 oportunidades, bueno, más oportunidades, pero por lo menos en 2, dando conferencias en barrios y a comunidades, en Mérida y en otros lados del país. Y la gente, bueno, cuando, por ejemplo, en La Milagrosa no se explicó eso, pero se explicó en el que está aquí debajo del viaducto. En Pueblo Nuevo. En Pueblo Nuevo hice la explicación de los escenarios de daño sísmico para edificaciones del barrio La Milagrosa, y la gente lo primero que hizo fue pelar los ojos. Y, oye, profesor, ¿y qué hacemos? Salimos corriendo. Y le digo, no, lo primero es prepararse, ¿sí? Dentro de esa gran trilogía. Primero tenemos que tener una filosofía de sensibilización, educación, preparación de la población, ¿verdad? Porque incluso hasta en la misma estrategia de la mitigación podríamos utilizar esa autoconstrucción, pero bien llevada, por ejemplo, y así se reduciría el nivel de casos. Y así también se ayudaría a que los nuevos asentamientos, o los asentamientos que tiendan a crecer, lo hagan por lo menos con un mínimo de cumplimiento de niveles de seguridad, de calidad de la construcción, que es algo importantísimo dentro de este problema. Es decir, la calidad de la construcción es esencial. Si no hay calidad de construcción, no hay seguridad. Y la calidad de construcción tiene que ver con la calidad del concreto, la calidad de los aceros, el cómo se arma, el cuándo se arma, el cómo se hace todo. Yo hice pruebas de resistencias de concreto en varias columnas, un muestreo, y lo que normalmente debería tener, digo una cifra, 250 kilogramos por centímetro cuadrado, promedio, no llegaba a 100. Dios. ¿Entienden? Entonces, ya por ahí nada más, ahí uno puede tener una idea de cuál es la calidad general. Ahora, si nos vamos en otras profundidades, en cuanto a lo que refiere ya configuración, etcétera, pues la cosa se empieza a poner peor, a agravarse. Bueno, pero tenemos que hacer una breve pausa, profesor, porque está interesantísima la conversa, pero tenemos que hacer una pausa y ya regresamos. Mérida ya cuenta con un laboratorio de tecnologías de información geográfica aplicadas a la gestión de riesgo. Investigadores, profesores y estudiantes
pueden acceder de forma gratuita a imágenes satelitales de la región y del país, modelos cartográficos y mapas actualizados, acudiendo a la sede de la carrera de manejo de emergencias y acción contra desastres del IUTE. Esta es otra iniciativa del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR. De vuelta en información a todo riesgo hoy, viernes 29 de abril, en nuestro programa 25. Como saben, estamos conversando con el profesor Arquimiro Castillo. Él estaba haciéndonos una explicación de cómo ve él a la gente, a los ciudadanos, a las comunidades dentro de, sobre todo, estos sectores que suelen llamarse no consolidados, que son sectores populares. Bien, mira, yo creo que, por ejemplo, la experiencia que tenemos en los últimos años de la comunidad organizada es muy importante. Pero claro, la comunidad no se puede organizar por sí misma. La comunidad necesita un panel de expertos que los ayude. ¿Por qué? Porque la comunidad debe tomar decisiones. Y las tomas de decisiones no se pueden hacer así ad libitum, a como vamos viendo, a como va saliendo, vamos viendo. Tiene que ser con una experticia por detrás, ¿verdad? Con una caracterización científica del problema, ¿verdad? Y con un fundamento filosófico y ético que les permita a ellos tomar las decisiones más adecuadas. Con la experiencia que yo te contaba con estas comunidades, le decía a la gente un momento, la cuestión no es alarmarse, ni salir corriendo, ni tirarse por la ventana, no. El único que se tiró aquí por una ventana fue Cipriano Castro con el terremoto de principios de siglo, que fue cuando se empezaron los estudios sismológicos en Venezuela. Pero nosotros a estas alturas no hacemos eso. Nosotros a estas alturas lo que debemos es sentarnos con la comunidad, trabajar con ellos, porque hay que sensibilizar, hay que educar para poder tener preparación y para poder trabajar en función de una prevención de un riesgo natural, como por ejemplo el sismo, el terremoto. Muy bien, profesor. Bueno, uno de los principios de nuestro programa es que el ciudadano pueda opinar de lo que estamos hablando aquí, de lo que pues estamos conversando, ¿no? Salimos a la calle y le hicimos una pregunta a la gente. La pregunta es, en esta oportunidad fue, en caso de ocurrir un terremoto de gran magnitud, ¿visualiza usted un sitio que puede utilizarse como refugio? Esto para entrar en la siguiente conversación con el profesor Arquimiro. Ellos opinan. Yo consideraría que precisamente se pudiesen utilizar para un momento de esa magnitud los estadios de la ciudad, bien sea el Estadio Metropolitano, el Estadio Lourdes, el Estadio Las Américas, sitios que son pues amplios para albergar precisamente una gran cantidad de personas y que precisamente dadas las circunstancias para el momento estarán pues inutilizados en su función principal, y se les podría añadir pues precisamente esa función que a su vez también, dada la magnitud, incluso pensando en el manejo que se le pueda dar a esas personas que estén ahí, sirve también como para generar espacios de recreación o de algunos elementos adicionales que le permitan pues a las personas pues solventar o paliar su situación en ese determinado momento. Bueno, en caso de un evento natural, ¿verdad?, sísmico, yo optaría como punto de encuentro la parte donde se encuentra la Facultad de Ingeniería y Ciencias, porque sí podemos evaluar que allí hay una luz cerca, ¿no? Pero hacia esta zona sería más difícil porque la falla de Boconó como tal pasa por el alud toda la parte de la cuenca del Chama, y nos encontramos con dos viaductos que en un momento sísmico fuerte pues se caen, ¿no? Entonces quedaría prácticamente incomunicada la parte de la ciudad. Yo diría para la zona de esta de arriba sería prácticamente el acceso sería por la avenida de los Próceres, que es la seguridad sí, para acceder a la hechicera. Pienso que uno de los espacios que sería favorable para tener gente en caso de un desastre natural sería el estacionamiento de la Plaza de Toros, por el espacio tan grande que hay allí, ¿no? Sería cuestión de ver si es posible o no es posible. Bueno, estamos escuchando a algunos ciudadanos dando su opinión sobre la pregunta de si considera en la ciudad algún refugio en particular en caso de que llegase a ocurrir un sismo de gran magnitud. Y este tema
como lo apuntaba Nilsa, era porque otra de las áreas que el doctor Argimiro Castillo ha estado trabajando es el tema de los remansos urbanos, también llamados por oasis sísmicos, que son espacios dentro de la ciudad predestinados a, digo predestinados porque se tiene que concebir con antelación para que sirvan de refugio temporal o eventual para personas una vez que ocurra una situación de esta. Y por eso queríamos que fueran los ciudadanos los que dieran la introducción. Primero, ¿qué opinó de lo que dijeron los ciudadanos y qué tiene que ver eso con lo que usted está investigando? Bueno, primero que pues se nota que hay cierto sentido común, ¿no? En lo que dicen. Sin embargo, tú hablas de, la pregunta fue sobre el refugio, ¿verdad? Y la condición de refugiado es una condición muy mala. Y además, por ser una condición tan mala, tan dañina psicológicamente, no solamente a nivel individual, sino a nivel grupal, a nivel social, es decir, de una familia, un grupo de familias que viven en un barrio y tal, o sea, son refugiados, pero puede ser que producto del evento los refugiados sean menos de la mitad de los que conformaban la comunidad, porque normalmente un evento de este tipo produce víctimas. O sea, un terremoto de una cierta magnitud produciría aquí un gran número de víctimas. Y un gran número de víctimas, como por ejemplo que podría fácilmente, en las estimaciones que yo he hecho, montarse 10 veces por encima de la capacidad del hospital de Liachula, pues. Fíjense ustedes que Liachula está ubicado sobre la meseta, ¿sí? O sea, sobre este lado de la meseta donde estamos nosotros. Del lado de la Panamericana no hay ninguna institución hospitalaria tan grande como esa. Todo de un lado y otro de la Albarrega está unido por viaductos. Una de las cosas que decía uno de los compañeros que intervino es eso, o sea, la ciudad podría quedar comunicada con la otra banda, lo que es la meseta de Mérida con la otra banda, si el sismo, digamos, es de una magnitud importante. Sin embargo, esos viaductos fueron calculados, ¿verdad? Ya en la década de los 70 ya había cierta experiencia, digamos, en diseño sismo resistente. Fíjense ustedes que es contemporánea con Fukushima. Claro, Fukushima es otra cosa, es una central nuclear, pero ya existían suficientes, digamos, conocimiento en esa ciencia de la sismoresistencia, de la sismología, etcétera, como para plantear cosas, y la filosofía no ha cambiado tanto desde ese momento hasta ahora. La idea es que el refugiado esté muy poco tiempo en refugio. ¿Por qué? Porque empiezan a pasar las cosas que hemos visto que suceden desde el año pasado. Que eso también es culpa de quién, bueno, ya sabemos, pero no lo vamos a decir. ¿Por qué? Porque el punto de atención es que el refugiado dura muy poco, pero para eso se requiere una gran inversión. Y se requiere también, no esto de decir, bueno, vamos a agarrar a quitar los hoteles, no, se requiere de una preparación, una planificación. Por ejemplo, en la ciudad, decir, ¿cuántas habitaciones de hotel tenemos nosotros disponibles que pudiesen quedar en pie luego un terremoto de tal tamaño y que además pudiésemos utilizar como refugios temporales? La palabra refugio siempre va unida a temporal, y ese temporal siempre debe estar descrito por un muy corto lapso de tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empiezan todo el resto de problemas y deformaciones sociales que ocurren cuando las personas en grupos están apiñadas en un sitio ilimitadas, ¿no? Pero cuando menciona esto de los remansos oasis, ¿a qué se refiere específicamente? Los remansos oasis son una solución parcial. Porque, suena bonito el nombre. Claro, el nombre es bonito. ¿Por qué? Porque es en contraste a lo que está dentro. Acuérdense que el planteamiento, yo no lo he explicado, el planteamiento de los oasis es en las cercanías de los asentamientos urbanos populares, ¿verdad? O los barrios, que son abigarrados, densamente poblados, con poco espacio, etcétera. La idea es tener cerca de ellos unos espacios totalmente libres, unos espacios públicos libres, que estén dentro de una red de espacios públicos de la ciudad y que sirvan, ¿verdad? No solamente como espacios públicos, sino también como espacios de atención en caso de desastre. Bueno, que no queremos llegar al desastre, en casos de eventos naturales que puedan producir, digamos, ciertos daños. La idea sería, por supuesto, limitar el daño, pero como esa es otra estrategia, ¿verdad? Suponiendo que llegue a haber cierto daño, trabajaríamos sobre estos espacios para dar atención a esas zonas, ¿verdad? Y también servirían como espacios públicos donde se harían pues cualquier actividad que se hace en un espacio público, pero orientada fundamentalmente a lo que sería la prevención y la preparación, porque prevención tiene que ver más con el marco legal y tal. Eso, la idea y llamarlo oasis o espacios remanso es porque es muy diferente
a lo que está lleno, es decir, sería un espacio vacío, pero no vacío donde no hay ni aire, no, sería un espacio público. Esos espacios, esos remansos se hizo, visualizados. Sí, en el barrio se trabajó en el que está al lado del aeropuerto. Gonzalo Campo de Oro. Campo de Oro. Sí. En Campo de Oro se hizo, digamos, una posible estimación de la ubicación de esos espacios. Por supuesto que da sobre terrenos de la ULA, los terrenos de Campo de Oro de nuestra universidad, pero que son terrenos que tienen, digamos, esa posibilidad. Aparte de que son terrenos institucionales, también deben ser terrenos que doten públicamente, doten de espacios públicos a la ciudad. Eso es parte de lo que es la filosofía además institucional de la universidad. Es lógico que sea así, por ejemplo. Hay sitios donde se podría hacer, hay otros sitios donde no se podría hacer. Hay barrios que tenemos aquí en Mérida que están realmente enclaustrados, que sería imposible, a menos de que se produzca alguna demolición interna, nosotros proveer de un espacio libre allá adentro, etcétera, ¿no? O sea, donde sea posible, pero eso igualmente, como en el caso de la mitigación, es decir, el refuerzo sísmico de las edificaciones que son muy vulnerables, pues es algo casuístico, es decir, son casos de estudio. Pero la idea fundamental en esto es que esos asentamientos no deberían existir, porque uno, tienen muy alta vulnerabilidad, dos, están en sitios de alta peligrosidad, y el riesgo se entiende como la amenaza o peligrosidad en convolución con lo que sería la vulnerabilidad. Ahora, si tenemos mucha peligrosidad y mucha vulnerabilidad, pues tenemos que trabajar demasiado para reducir el riesgo. Y entonces muchas veces eso, digamos, no es que económicamente no sea viable, sino es que no es viable del todo. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú inviertas todo el dinero posible, siempre vas a tener que aceptar una cantidad de riesgo alta. Permíteme 2 preguntas para ir finalizando ya, porque el tiempo, bueno, ha pasado mucho. Pero, ¿hay alguna experiencia internacional que en la que esté basado este concepto? ¿Alguna experiencia práctica? Si existe o no existe. Y finalmente, esta experiencia la conocen, se está compartiendo, digamos, a escala pública, gubernamental, para ir haciendo esa identificación de espacios o ir creándolos en caso de que sean necesarios. Mira, de momento, a nivel de conocimiento de las instituciones, no aún, porque se están preparando, bueno, está el artículo, que se está preparando el libro, tenemos que sacarlo por el periódico en esa serie que tú justamente coordinas, ¿verdad? Que próximamente, si Dios me da tiempo para hacerlo, pues, cumpliré con mi grupo. Yo próximamente, dentro de menos de un mes. Por supuesto que hay experiencias de este tipo en otros lados del mundo, fundamentalmente en los momentos de atención de emergencia, ¿verdad? Fíjense ustedes lo que decían las 3 personas que se entrevistaron, ¿verdad? Que decían que bueno, que por aquí, que por allá, que sea un espacio abierto, no sé qué. Claro, porque está la idea esa de que uno, hay que atender a la gente, hay que atender a los heridos, hay que meter alimentos, hay que sacar, ¿cómo que se llama? Material de derrumbes, etcétera, tal, ¿no? Entonces, tiene que existir un espacio de este tipo, ¿no? Y normalmente, como dije ya, en la atención de emergencias se buscan espacios. ¿Por qué dicen estadios? Bueno, pues los estadios son grandes, ¿verdad? Tú puedes meter un montón de gente allá adentro, sobre todo si son techados. Si son no techados es malo, pues porque la gente se moja y le pega el sol, etcétera y tal, ¿no? Pero es un espacio, también un estadio donde tú temporalmente, y ahí sí hablamos de quizá no más de 48 horas, puedes atender, ¿verdad? Con un hospital de campaña a unas personas, a un cierto número de personas, pero también necesitas espacios donde pueda aterrizar un helicóptero, llegar un camión, poner servicio de agua, bajar una cisterna de agua, dotar de qué sé yo, de alimentos, etcétera. ¿Entiendes? Y tiene que tener ciertas características: accesibilidad, conexión a las vías, posibilidad también de algún depósito de agua o una red de agua que no resulte dañada, porque hasta eso debe evaluarse, y hay trabajos de evaluación de redes de agua, de redes de electricidad y tal, para diferentes terremotos esperados, por lo menos en Mérida. En Mérida se ha hecho mucho trabajo, yo creo que una de las ciudades más estudiadas del mundo en esto. Bueno, profesor, fíjense, se nos acabó el tiempo y todavía quedaron muchísimas cosas que conversar, porque estuvo muy interesante. Le agradecemos, por supuesto, al profesor Argimiro Castillo Gandica por esa buena conversación que tuvimos aquí con él. Vamos a identificar y regresamos con la última parte de nuestro programa.
Investigación, formación de recursos humanos y divulgación del conocimiento científico, 3 pilares fundamentales del trabajo que desarrolla el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, SIGIR. Puedes contactarnos a través de la dirección electrónica www.sigir.org. Bien, en la sección final de información a todo riesgo del día de hoy, vamos a entrar entonces a varias secciones. La primera fue noticia esta semana, Nilsa. Sí, Adelfo, en Colombia, afectados por las lluvias, superan ya los 3 millones. Esta nota está fechada el pasado martes 26 de abril en Bogotá, Colombia, y está disponible en el espacio de internet www.bbc.co.uk. La Cruz Roja informó esta semana que 3.040.000 personas han resultado afectadas hasta ahora por las incesantes lluvias que se registran en Colombia desde el año pasado. Según esta organización, el número de muertos desde abril de 2010 a abril de este año ascienden a 418 y solo en el último mes fallecieron 69 personas en diversas situaciones que tienen como telón de fondo las incesantes lluvias. Los meteorólogos atribuyen la inusual intensidad y continuidad de las precipitaciones al fenómeno de la Niña relacionado con el cambio climático. El gobierno colombiano, cuyas autoridades se reunieron el pasado lunes para estudiar nuevas medidas de emergencia, ha aprobado $120 millones en ayudas para los damnificados. Una segunda nota nos habla de tornados arrasan con comunidades al sur de los Estados Unidos. La información está fechada hoy viernes 29 de abril en Alabama, Estados Unidos, y disponible en www.lanacion.com.ar. En lo que se perfila como la peor catástrofe natural en Estados Unidos desde el huracán Katrina, en 2005, decenas de devastadores tornados y tormentas que golpean desde hace una semana a varios estados del sur del país dejaron un saldo de por lo menos 295 muertos y varios pueblos arrasados. Solo en Alabama, el estado más afectado por la peor seguidilla de tornados en casi 4 décadas, las autoridades reportaron 194 muertes y advirtieron que la cifra podría aumentar ya que hay decenas de desaparecidos. Según Walter Maddox, alcalde de la ciudad de Tuscaloosa, la más castigada de todas, junto con Birmingham, existen varios enteros que se han borrado del mapa. Según las estadísticas locales, el tornado que golpeó la zona de Tuscaloosa es el más grande y violento que se recuerda desde marzo del año 1925, cuando un tornado de proporciones enormes atravesó Missouri, Indiana e Illinois y dejó en aquella época 625 muertes. Una tercera nota nos dice que producción agrícola e infraestructura afectada en municipios merideños. Esta nota fechada hoy, viernes 29 de abril, en Mérida, y disponible en el www.diariodelosandes.com. Diferentes parroquias del estado de Mérida en la zona andina sur occidental de Venezuela fueron afectadas por las fuertes precipitaciones de la tarde y noche del pasado miércoles, siendo las comunidades más golpeadas las que conforman el municipio Antonio Pinto Salinas, según lo informado por el director de Protección Civil de Mérida, Noel Márquez. Hay varias viviendas afectadas y familias damnificadas a las cuales los funcionarios de INPRADEN trasladaron hasta el refugio de la Hacienda La Victoria, lugar en el que reciben una atención integral. De la misma manera, Márquez informó que por disposición del gobernador del estado, Marcos Díaz Orellana, se encuentran también haciendo una evaluación de las principales arterias viales, además para cuantificar el número de viviendas y personas afectadas por estas nuevas precipitaciones. Así es, Nilsa, y vamos a pasar a nuestra próxima sección. Agenda de la semana. En la agenda de la semana tenemos una importante actividad con el título Vivir bajo los impulsos de la naturaleza. El Ministerio del Poder Popular para la Educación y la Zona Educativa número 14 del Estado Mérida, a través de la Comisión Regional en Educación Preventiva Escolar, CREPE, están convocando al 4º curso para formadores en gestión integral de riesgos en el ámbito escolar. Esta actividad formativa cuenta con el apoyo del Cuerpo de Bomberos, de Protección Civil y del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, SIGIR, entre otros entes. Este curso será instalado el martes 3 de mayo en horas de la mañana y se desarrollará bajo el concepto de presentación de un ciclo de ponencias que permitirán posteriores diálogos de mesas de trabajo. La actividad tiene previsto finalizar el viernes 6 de mayo en horas de la tarde. Durante estos 4 días habrán distintas actividades. Por ejemplo, el martes 13 de mayo se inicia el ciclo de ponencias con la presentación del 4º fundamento de la educación y la gestión. También se abordará el tema de los aspectos legales de la gestión de riesgo.
Otro de los otro de los temas que se expondrán serán los referidos a los aspectos generales para el desarrollo de la gestión de riesgos en la educación venezolana y la herramienta web eduriesgo.org. Este cuarto curso para formadores en gestión integral de riesgo en el ámbito escolar está dirigido a funcionarios de INPRADEN, bomberos de Mérida, Dirección de Educación y de la misma zona educativa, quienes vienen trabajando con el tema en las escuelas y liceos del Estado. El propósito es capacitarlos con el tema muy relacionado a la educación para buscar que todos los involucrados hablen un mismo lenguaje en materia de educación y riesgo. Así es, Nilsa. Y finalmente en nuestra sección, hoy recordamos, vamos a hablar del ciclón de 1991 en Bangladesh. Un ciclón, huracán o tifón, diferentes denominaciones para un mismo fenómeno. Eso sí, el nombre de este poderoso evento natural cambia dependiendo de la región, pero define una misma manifestación meteorológica que es, de paso, la más violenta de las depresiones tropicales. Dependiendo de su fuerza y localización, un ciclón tropical puede llamarse depresión tropical, tormenta tropical, huracán, tifón o simplemente tifón, el ciclón. Estructuralmente, un ciclón es una gran columna de aire coronada por un enorme disco de nubes, vientos y actividad tormentosa. La principal fuente de energía es la liberación del calor de condensación de vapor de agua. Por eso un ciclón puede considerarse como una especie de turbina energética. Fue uno de estos poderosos fenómenos el que un día como hoy, 29 de abril, pero del año 1991, azotó el sur de Bangladesh, país ubicado en la región sur de Asia. El territorio de Bangladesh se encuentra rodeado casi por completo por la India. Geográficamente el país se sitúa en el terreno fértil del delta del río Ganges. Un dato importante, la mayor parte de Bangladesh se encuentra a menos de 12 metros sobre el nivel del mar. Y se cree que alrededor de 50% de su territorio sería inundado si el nivel del mar subiera tan solo 1 metro. ¿Cómo se apuntó? Así es, Nilsa, como se apuntó tal día como hoy, pero en 1991 Bangladesh sumó más de 200.000 muertes, según la Media Luna Roja, a causa del ciclón que azotó su zona costera con vientos de hasta 250 kilómetros por hora. Fue considerado como el peor de los tifones que hayan afectado a este país. Por el impacto del número de víctimas afectadas, por sus secuelas económicas y porque todo indica que el sur de Bangladesh seguirá asolado por estos fenómenos, hoy recordamos a ese gran ciclón. Así es, Nilsa, ya con esto, ahora sí, vamos finalizando el programa de hoy. Le agradecemos encarecidamente al amigo el doctor Argimiro Castillo su presencia, a ustedes por habernos sintonizado y bueno, esperarnos para una próxima ocasión. Recuerden que lo que conversamos aquí sale publicado el lunes en el Diario de los Andes, en la página Información a Todo Riesgo, Nilsa. Sí, vamos a recordarle también que trabajamos para todos ustedes en el programa de hoy, Andrés Plusca, quien se ocupó de la parte de técnica y como asesor de los contenidos del programa, Adolfo. Estuvo nuestro amigo el doctor Alejandro Liñayo. En la asistencia de producción, el profesor Iván Chacón. En la edición y montaje, Gerardo Montes. En la dirección de la FM 100.9, Enrique Torres. Y el programa llegó a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo SIGIR y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de Total Oil and Gas Venezuela. Y bien, tuvimos el gusto de compartir con ustedes hoy Nilsa Gulfo con el CNP 6779. Y Adelfo Solarde con el CNP 8965. Recuerden que nuestro lema es para que el desastre no nos alcance. Escucharla es un estilo de